Podemos mencionar el hecho de que es una de las patologías relacionadas con el deporte, y sobre todo los deportistas que son overhead. Eso significa que practican deportes de lanzamiento o que utilizan su brazo por arriba de los 90 grados. Pueden tener lesiones de estructuras que pueden provocar esa inestabilidad, y son pacientes que pueden volverse luxadores recurrentes, que pues a largo plazo pueden tener lesiones muy graves en la articulación glenohumeral. Es importante mencionar el hecho de que la articulación glenohumeral es una articulación compleja, sobre todo por todas las estructuras que hemos estado hablando anteriormente que la conforman. Además es una articulación con un amplio rango de movimiento y es de baja estabilidad, lo cual la pone en una condición de alto riesgo de sufrir subluxaciones o luxaciones, que a la larga pueden provocar lesiones importantes, daño de estructuras de tejido blando que van a hacer que el paciente esté recurriendo con luxaciones. Como lo mencionamos en algún momento, la luxación anterior sigue siendo la que mayor prevalencia tiene, es decir, el hombro se puede luxar en cualquier dirección, pero comúnmente suele suceder que las luxaciones hacia anterior son las que más frecuentemente vemos, y eso es por el mecanismo de trauma. Generalmente eso sucede cuando nosotros tenemos a la persona en una posición de abducción y rotación externa. Esa es una de las posiciones más inestables de la articulación glenohumeral, y si excedemos una fuerza de contención, básicamente lo que es la cabeza humeral se luxa hacia adelante, y esa es la forma más frecuente en la que ocurre, ¿verdad? Como podemos ver, prácticamente se coloca por delante de la glenoides en lo que es la luxación anterior, y por detrás de la glenoides las luxaciones posteriores. Básicamente esta es la forma como la que vamos a recibir nosotros, la primera impresión que vamos a tener de nuestro paciente cuando llega a la unidad de emergencia o a nuestro consultorio. Básicamente vamos a ver el signo de la charretera, que básicamente vemos cómo se exagera lo que es la manifestación de lo que es el acromión, y con el brazo prácticamente caído. El paciente siempre llega sosteniéndose con su otra mano, si es que la tiene o no se la ha lesionado, y con mucho dolor a cualquier tipo de movilizaciones. El mecanismo de trauma, como lo mencionábamos, esta básicamente es la posición de mayor inestabilidad del hombre, donde básicamente es que suceden la gran mayoría de luxaciones, es decir, el paciente con una abducción y una rotación externa. Si alguien por mala suerte viene y simplemente le pone la mano, ni siquiera que le pegue un golpe, probablemente esta persona con su misma fuerza con la que está intentando hacer el lanzamiento va a provocar una luxación de la articulación glenohumeral, ¿verdad? El hombro pues básicamente está compuesto de diferentes estructuras que le confieren estabilidad, pero a pesar de eso, en esta posición básicamente una hormiga puede provocar una luxación. Muchos pacientes que son luxadores recurrentes, incluso con espantarse un moquito de la cabeza, básicamente vienen con un cuadro de una nueva reluxación. Eso generalmente sucede pues cuando el paciente ya ha tenido múltiples luxaciones, ¿verdad? Que ya básicamente ya lesionó muchas estructuras de tejido blando. La patanatomía básicamente de la lesión traumática provoca algo que se llama lesión de Bancart, que la lesión de Bancart no es más que el desprendimiento del labrum glenoideo, sobre todo en la zona anteroinferior de la glenoides. Esto está colocado más o menos, si lo vemos según las agujas del reloj, entre las 3 y las 6, ¿verdad? Que básicamente ocurre ese desplazamiento. Esto funciona como que fuera un dom, como que fuera un túmulo que prácticamente mantiene coartada la cabeza dentro de la glenoides. Obviamente, al no tener ese tope, básicamente va a ser el camino que va a seguir la cabeza humeral para estarse luxando constantemente. Entonces, cuando tenemos un paciente que sufre incluso una primera luxación, no es necesario esperar ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Muchos pacientes, incluso desde la primera luxación, pues tenemos nosotros que llegar a considerar algún tipo de examen. ¿Cómo vamos a evaluar a este paciente? Casi siempre pues lo que llega al luxado, la maniobra es reducirlo, pero ¿y después qué hago con este paciente? Básicamente lo que tenemos que hacer es estudios. A veces uno ocupa algunos estudios que pueden ser costo-beneficio para el paciente. Primero podemos mencionar lo que es la ultrasonografía, pero una ultrasonografía básicamente lo que tiene que ver con patología de inestabilidad de hombro no nos va a servir de nada. Entonces tenemos nosotros que venir y utilizar un mejor estudio de imagen que nos permita ver esas estructuras de tejido blando, y usamos una resonancia magnética, y más bien dicho, una artroresonancia, porque la artroresonancia sí nos permite que hayan realces de estructuras que no vamos a ver en una resonancia convencional. ¿Cómo es eso de la artroresonancia? Pues no es más que inyectar material de contraste intraarticular que nos va a permitir ver detalles como este, donde básicamente vemos cómo está desprendido el labrum glenoideo, y entonces pues esto ya nos tiene que hacer tomar a consideración una probable resolución quirúrgica, ¿verdad?
podemos ver ya en una vista artroscópica desde adentro, donde vemos cómo se desprende ese labrum. Básicamente está entre las 3 y las 6. Siguiente. Aproximadamente el 80% de las luxaciones son anteriores, ¿verdad? Resultan de una lesión de tejidos blandos y óseos. Es la lesión de Bankart la más frecuente, puesto que es la que más comúnmente sucede en pacientes jóvenes. Es muy raro que una persona de una sola vez tenga un compromiso óseo. Por lo tanto, pues en pacientes jóvenes deportistas esto es lo que más comúnmente vamos a ver. El mayor desafío se plantea el hecho de considerar si le hacemos algo desde la primera vez, ¿verdad? Porque incluso en la actualidad se considera que muchos pacientes que sufren una primera luxación pueden ser candidatos incluso desde ese momento a una estabilización quirúrgica. Eso tomando en cuenta diferentes aspectos propios del paciente, propios de la lesión, ¿verdad? Donde podemos nosotros incluso con una simple luxación, posteriormente a la recolocación, considerar una corrección quirúrgica. Básicamente es importante tener esto en mente. ¿Por qué? Porque hay datos reportados que en pacientes varones menores de 25 años básicamente hay una probabilidad de una reluxación después de un primer episodio hasta de un 77%, ¿verdad? Y para eso para atletas. ¿Por qué para atletas es menos que para los pacientes no deportistas? Porque como pueden ver, en pacientes no deportistas la tasa de reluxación después de la primera luxación es del 81%. Y esto es porque básicamente estos pacientes atletas tienen una fortaleza muscular importante. Los músculos se convierten en estabilizadores dinámicos, es decir, si tenemos una buena musculatura, eso puede prevenir a que el paciente sufra reluxaciones. En cambio, el paciente no deportista, pues él no tiene esa conexión, por lo tanto es más frecuente que pueda ocurrir una luxación. Pero viene otro dato importante, que si tomamos y le damos seguimiento a estos pacientes, se ha visto que a los 5 años después de un primer episodio de luxación, básicamente el 85% tanto de los atletas como no atletas vuelven a tener reluxaciones. Entonces, estos datos estadísticos básicamente es lo que hace que uno se plantee la posibilidad de una resolución quirúrgica. Cuando tenemos ya al paciente en nuestro consultorio, obviamente después de resuelto el episodio agudo de la luxación, pues también tenemos que hacer una evaluación objetiva de alguna manera que nos permita saber qué tan inestable está ese hombro. Para eso ocupamos pruebas de examen físico. Dale para atrás, por favor. Aquí básicamente hacemos una prueba para ver cómo está la estabilidad glenomeral. Hacemos movimientos multidireccionales, tanto hacia adelante, hacia atrás, hacia abajo, y podemos determinar si es una articulación inestable. La que sigue. Cuando ya tenemos un paciente con varias luxaciones, básicamente se da lo que viene a ser el signo de aprehensión, que es cuando nosotros colocamos en el cúbito dorsal al paciente con el brazo en abducción y rotación externa, nosotros ejercemos una fuerza posterior en lo que es el húmero. El paciente inmediatamente va a tener una posición de defensa porque él va a sentir la sensación de que se va a salir. E incluso algunas veces se sale y entonces tenemos que hacer lo que es una maniobra de recolocación. Eso significa que nosotros a nuestro paciente tenemos que, de todo el tiempo que estamos haciendo esta maniobra, informarle qué es lo que puede pasar para que él también nos colabore. Siguiente. En cuanto al manejo conservador de la luxación del hombro, obviamente cuando llega el paciente luxado tenemos que reducirlo. Para hacer llegar un hombro a su lugar, pues tenemos diferentes maniobras, estrategias para hacerlo llegar. Esta viene a ser como la mamá de todas, ¿verdad? Es decir, la primera que se utilizó. Esto se llama maniobra hipocrática, donde básicamente vemos cómo el médico, el personal asistente médico, trata de hacer una maniobra provocando un punto de apoyo fijo en la axila con su pie y posteriormente haciendo una tracción de lo que es el brazo. Se busca recolocar el hombro en su lugar. Esta es la forma tradicional descrita. Tenemos versiones modificadas donde prácticamente se colocan varias personas, uno haciendo una tracción hacia el lado opuesto y el otro hacia arriba para buscar hacer que esa articulación vuelva a su lugar. Estas maniobras son peligrosas. ¿Verdad? Dale. Entonces, ¿por qué? Porque prácticamente cuando nosotros venimos y hacemos esas maniobras, podemos nosotros mismos provocar lesiones del plexo braquial, ¿verdad? Entonces, básicamente, no es como que deberíamos de aprender a hacer eso, porque hay muchos de nosotros, pues en nuestra formación, esto nos enseñaron, ¿verdad? Pero no tiene que uno conformarse con eso, porque este tipo de reducciones tienen altas incidencias
de lesiones que uno no tiene en su momento. Para eso mejor ocupamos maniobras más dóciles, como vendría a ser la maniobra de coche, donde prácticamente hacemos una tracción y una rotación externa de lo que es el brazo, venimos y posteriormente aplicamos una fuerza de aducción y básicamente luego en ese punto que es donde la cabeza vuelve a su lugar, la cabeza humeral, sin necesidad incluso de ocupar a otros examinadores. Prácticamente en esta maniobra una sola persona puede hacer la recolocación de la cabeza humeral. Otra maniobra poco tosca podría ser la maniobra de Stimson, donde básicamente acostamos al paciente de cúbito ventral, le ponemos un peso en el brazo y básicamente el peso va venciendo la fuerza de los músculos y puede haber una recolocación de lo que es la articulación glenohumeral. Entonces, básicamente, esto vendría a ser algo como lo que debemos nosotros hacer con nuestros pacientes, porque muchas veces el paciente no se acuerda tanto de la luxación, sino de la gran maltratada que le pegaron para hacer llegar el hombro a su lugar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener indicaciones de cirugía en estos pacientes que tienen hombros inestables? Básicamente la decisión debe de basarse en múltiples factores, como lo es la edad, el nivel de actividad del paciente. Estamos hablando de pacientes deportistas, son pacientes que interesa rehabilitarlos para que pronto vuelvan a su actividad deportiva. El estado laboral, ¿verdad? Si el paciente practica deportes que son sobre la cabeza o deportes de lanzamiento, si tiene una participación deportiva en eventos como deportes de contacto, eso también es importante, porque un paciente con deportista de contacto, si solo lo recolocamos al siguiente partido se le va a volver a luxar. Entonces son condiciones que tenemos que considerar. La capacidad también de cooperación del paciente para cuidarse él de no tener una nueva luxación. Tenemos esta indicación que es importante, hay ciertas veces, es muy raro, pero puede ocurrir, sobre todo cuando son luxaciones inveteradas, es decir, que el paciente llega al cuarto, quinto, sexto día. He tenido yo pacientes que llegan, que están luxados, que van donde el sobador les dice que ya llegó y nunca no llegó. Esos pacientes, básicamente uno no los puede maltratar más, porque lo que puede lograr uno es quebrarlos en una mala maniobra. Entonces esos pacientes son candidatos a entrar al quirófano muchas veces para poder hacer una recolocación de la articulación glenohumeral. También cuando ya tenemos pacientes con múltiples luxaciones, son pacientes que son candidatos a cirugía, al igual que pacientes, como hablábamos anteriormente, menores de 25 años. Básicamente cuando llegamos a un acto quirúrgico, como hablamos de lesión de Bankart, básicamente hacemos lo que es un abordaje artroscópico, donde básicamente ahí se hace un desprendimiento de lo que es la parte libre de lo que es el labrum, y se busca hacer una escarificación de la zona donde debería de estar colocada. Se hace un raspado del hueso, eso con la intención de mejorar la biología de la zona para que pueda haber una adecuada cicatrización, es decir, que el labrum se pegue en su lugar nuevamente. Luego de eso pues se colocan anclas en la parte ósea con las cuales se hace un reparo y finalmente con nudos, o hay alternativas sin nudos, se busca que el labrum vuelva a su posición inicial, y con la escarificación previa, es decir, con el raspado del hueso, lo que se busca es que eso sangre y que logre haber una cicatrización, porque si no hacemos, si omitimos este paso y de aquí pasamos acá, básicamente no se va a integrar ese labrum y entonces en otro esfuerzo se va a volver a desprender, porque básicamente no va a haber cicatrización si de aquí no pasamos para acá. También en algunas ocasiones podemos tener pacientes, ya más sobre todo que son luxadores constantes, donde puede haber un desprendimiento, una pérdida ósea. Eso ya tiene otra connotación. Son pacientes que básicamente si le hacemos una recolocación del labrum, básicamente va a ser incompetente, van a ser pacientes que van a recidivar, es decir, se van a volver a luxar, porque básicamente ahí lo que hay es una disminución de la plataforma de contacto a nivel de la glenoides. Entonces tenemos que considerar venir y hacer procesos de resuperficialización, como lo es el procedimiento de la Target, donde básicamente tomamos una porción de la apófisis coracoides y la reinsertamos en esa zona del defecto. Esto nos va a permitir generar una nueva superficie de contacto donde pueda moverse lo que es la cabeza humeral sin haber luxaciones. Ahora, también esto tiene otras ventajas, no solo es el tema de la resuperficialización, sino que también hacemos un retensado de la cápsula articular. A la vez, el coracobíceps, que está unido a la punta de la apófisis coracoides, funciona como una especie de hamaca, como un sostén adicional para prevenir que se vaya a dar un nuevo evento de luxación glenohumeral. Vamos a hablar de la lesión de SLAP, que también es otra lesión de
lanzadores, básicamente personas que tienen